Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra y de caminar, Señor, en la voluntad tuya, en el entendimiento de tu propósito para cada una de nuestras vidas. Gracias por esta mañana, porque nos das un día bendecido y, Señor, en tu casa es todavía más bendecido. Danos entendimiento y gracia y voluntad también para caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a la vida terrena, en cuanto a lo que nosotros tenemos, podemos ver como seres humanos, este acontecimiento es en cierta forma trágico. Hay una persona que compuso inclusive un himno pensando en este episodio en la vida de Moisés. Cuando Dios habla a Moisés y le dice: sube al monte. Y vamos a mirar, Moisés estaba cerca de lo que nosotros entendemos humanamente como la meta de Israel para llegar a la tierra prometida. Hay una descripción aquí muy especial y dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. O sea, Moisés estaba ubicado enfrente de la primer ciudad que Dios le había de entregar a Josué. Estaba frente a Jericó. Y de ahí solamente tuvo la oportunidad de mirar la tierra. Hace unos días me prestaron un libro yo creo que con un deseo muy especial. Es un libro que habla acerca del carácter que debe haber en la vida pastoral. Y una de las cosas, bueno, tiene muchas cosas importantes este libro, pero una de las cosas importantes que maneja es, dice ahí el hermano Watchmani, dice: la salud del pastor. Él dice, se lleva aproximadamente entre 25 y 30 años, para que ponga atención. Se lleva 25, dice él, entre 25 y 30 años. Puede ser un periodo más corto, puede ser inclusive más largo, para que la gente que servimos a Dios tomemos conciencia y entendimiento de lo que estamos haciendo. Como dice la gente por allí de manera coloquial, para que nos caiga el 20. Y el hermano dice, eso es más o menos el procedimiento que Dios se lleva con un siervo para que capte la visión. No es muy fácil, tenemos muchas cosas en contra nuestra, nuestro propio ego, nuestra propia carne, las limitaciones que tenemos en cuanto a nuestro entendimiento de la palabra. Entonces nos llevamos mucho tiempo para medio entender. Y dice él, y cuando ya el Señor tiene el obrero más o menos listo, pues resulta que el obrero ya está muy enfermo. Que ya el obrero actualmente, hermanos, es como entre los problemas de moralidad que hay en la iglesia y los problemas de salud, hay una tasa muy elevada de gente en el ministerio pastoral que está muriendo alrededor de los 50 años. Hay personas a quienes yo conocí todavía muy, muy cercanos, 50 y tantos años, y ya murieron, terminaron su vida ministerial, hasta ahí llegaron. Ni a 60 años. Hay casos muy privilegiados. Estuve con los hermanos Toledo en media semana en la graduación de Cubi y pudimos ver ahí la vida de otro varón privilegiado, el hermano Roger Wolcott, que más o menos es de la misma edad de mi papá, andan cerca de los 80 años y todavía están con buena salud, pero ya no es el estándar. El estándar en la vida, en la esperanza de vida, vamos a decirlo así, pastoral, se ha reducido.
En los días de Moisés, Moisés tenía 120 años y dice que su vigor estaba completo, que sus ojos no se habían oscurecido. Ese no necesitaba, a los 120 años no necesitaba lentes para leer, ni para leer, estaba completito y su vigor. Pero hubo un descuido en su vida ministerial, en su trabajo delante de Dios, que le costó una meta terrena. La meta eterna, yo tengo la seguridad completa de que la meta eterna de Moisés está cumplida en la presencia de Dios. Pero podemos dejar metas terrenas inconclusas por muchas razones. Una de ellas puede ser nuestra salud. Hace creo unas 4 semanas vino aquí una persona a hablarnos acerca de que hay que cuidar la salud, ¿no? ¿Y ustedes creen que hay que cuidar la salud? Que es parte de lo que Dios quiere en cuanto a nosotros. Es parte del propósito de Dios, porque la falta de salud, y nosotros decimos, hermanos, es que ya era la voluntad de Dios que se muriera. ¿Ustedes creen que toda la gente que muere porque era la voluntad de Dios que se muriera? ¿Nosotros podemos alterar el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos alterar? Yo creo que hay una parte en Job donde Job le dice: no me acortes la medida de mis días. ¿Y cuál es la medida de nuestros días? Según el libro de los Salmos, 70 años y hasta 80. ¿Sí? La gente robusta. Entonces el plan de Dios no es que nos muramos temprano. Eso se da por nuestros propios descuidos. Y aquí los descuidos vienen en materia de imprudencias. Nosotros podemos originar con nuestra imprudencia que nuestros días se acorten. ¿Sí? Si manejamos en la carretera y lo hacemos de una manera imprudente, podemos acortar nuestros días. ¿Y qué cosa es manejar de manera imprudente? Exceso de velocidad, fatiga, no respetar los señalamientos que nos indican. Entonces, nuestras metas, hermanos, terrenas. Ahora, también en el asunto de la salud, yo escuché a una persona, un médico, que le decía a alguien, le dijo: tu papá se suicidó. Ese no se murió, se suicidó, porque se le dieron todas las indicaciones que tenía que hacer, hizo todo lo contrario, desobedeció todo lo que se le dijo. Entonces, pues ese tenía ganas ya de morirse. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer las indicaciones que se le daban. ¿Será bueno modificar nuestros hábitos? Hoy vamos a ver, hermanos, como familia, quizás voy a quedar un poquito recortado aquí en este estudio, pero lo vamos a complementar en el tiempo de la predicación. Estamos viviendo tiempos especiales son especiales porque nos tocaron a nosotros vivirlos, pero yo he estado revisando en el asunto de la palabra y digo, no, es que así ha sido toda la vida. Nosotros vivimos algo que se llama la época posmoderna y ahora estamos así como pues medios asombrados, ¿no? Por que es la época posmoderna, el pensamiento. Pero yo creo que todas las generaciones de la humanidad han tenido su época posmoderna. En la forma en que ellos lo vivieron han tenido su posmodernidad. Y tenemos que entender eso a la luz de la palabra. Los espacios, las formas de pensamiento. Moisés está aquí en un tiempo, hermanos, en el que él debiera estar preparando la conquista de la tierra prometida. ¿Y qué está haciendo? Despidiéndose de la tierra. Ahora, Dios le dice aquí a Moisés cuál es la razón. A Moisés le dice en este pasaje que nosotros leímos, dice:
porque no me santificasteis. Pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Se supone que Moisés tenía conocimiento cabal de lo que Dios le indicaba. Fíjense bien, cuando Moisés está en este lugar, en Cades, la gente está otra vez con sus exigencias y le dicen a Moisés: Moisés, queremos agua, necesitamos agua. Y Moisés va otra vez con Dios y le dice: Señor, el pueblo quiere agua. Y Dios cambia el procedimiento en cuanto a el tratamiento que le da a la peña, y le dice a Moisés: háblale a la roca. La primera vez que Dios le había dado esa instrucción en Horeb, Dios le dijo: golpea la roca con la vara que tienes, golpea la roca. Y ahora le dice: háblale. Y Moisés comete un error que es típico de las personas que en algún momento determinado de nuestra vida tenemos parte en el servicio de Dios. Es perder el control de nosotros mismos. En el deporte dicen que tiene uno que tener en el deporte los pies calientes y la cabeza fría, porque donde se nos suba el calor a la cabeza, echamos a perder todas las cosas. Siempre hay formas, hermanos, que el enemigo usa trabajando cuando nosotros estamos cerca de metas. Yo lo tengo probado. Siempre que hay algo que nosotros tenemos que alcanzar, y siempre que hay algo que usted tenga que alcanzar en la vida con Dios, va a haber problemas. Y ahí es donde nosotros a veces no alcanzamos a captar esa situación. La soberbia pastoral y la pérdida de control pues van de la mano. De hecho, una va a engendrar la otra. Son cosas que están ahí. Es cierto. En primer lugar, Moisés dice, es lo que ocurre cuando nosotros estamos en un nivel fuera de la voluntad del Señor, que el Señor habla y no lo oímos. Por ahí alguna persona dijo que Dios suele hablar quedo. Y si vamos al pasaje donde Elías recibe una palabra de parte de Dios, vamos a ver que no estaba ni en el fuego la palabra, ni estaba en el terremoto, ni estaba en el viento, estaba en una brisa apacible. Y a veces Dios habla quedo. Y como nosotros estamos, nuestra voz habla más fuerte que la de Dios. Tenemos el sentido de la razón, pensando que nos asiste y que ya sabemos cómo hacer las cosas, como dice Julio. ¿Y qué necesidad tenemos ya de escuchar al Señor si ya sabemos cómo se hacen las cosas? Nosotros no tenemos ya por qué estar consultando y esperando que Dios obre en la vida. Y ese es el problema que le aqueja a Moisés. Ahora, Moisés hace algo que nosotros conocemos como, en la actualidad, como engancharse. ¿Sí sabe lo que es eso? Engancharse, responder a la provocación. La gente que corre, hermanos, en el atletismo, tiene que llevar su mirada fija
adelante, 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 adelante. Pierde demasiado si voltea a ver a los que van corriendo junto a él. Y tiene que aguantar de repente por allí un pisotón accidental, ¿no? Porque eso ya saben ustedes que todas esas cosas son accidentales, ¿no? Un pisotón accidental y seguir con la mirada hacia adelante. Moisés, su reacción es engancharse por el pisotón que le está dando el pueblo. El pueblo lo está molestando, lo está fastidiando con su manera impropia de pedir las cosas a Dios. ¿Y qué hace? Fíjense, lo que él hace, le dice: vamos ahora, rebeldes. Les responde. Ahora, ¿era una verdad eso? ¿Era una verdad? Sí. Era un pueblo rebelde, necio. Y y Moisés le dice: vamos ahora, rebeldes, como haciéndose cargo él de la problemática del pueblo. No lo había hecho así Moisés en otras ocasiones. ¿Qué hacía Moisés? Señor, mira lo que está pasando con el pueblo. Ahora no. Ahora él dice, él se toma el asunto por su cuenta y les dice que ustedes son una bola de rebeldes. Gente que no tiene visión. ¿Usted no se ha desesperado alguna vez al estar discipulando a una persona y que la persona parece que nomás no avanza? Y bueno, es a algunos que usted está empezando, pero a veces tenemos años caminando con el Señor y de repente ocurre algo que decimos: Señor, pero tantos años, y volvemos a caer como si fuéramos de primero, frente a cosas tan sencillas, tan elementales, que nosotros tendríamos manera de entenderlas, asimilarlas y trabajarlas. Y a veces nos desesperamos en el liderazgo. Pero ¿cómo puede ser? Esto ya no es de primer grado, esto ya es algo más elevado. Moisés se enlaza con el problema del pueblo, se desespera con ellos y les dice: rebeldes. Y luego dice: ¿os hemos hacer salir agua de la peña? ¿Y de cuándo acá Moisés es el que saca el agua? Ahora Moisés dice: vamos a hacerle salir agua de la peña. Ya tiene una independencia él de parte de su trato con Dios. Ahora él puede hacer que el agua salga de la peña. Y miren, hermanos, aquí está lo que es sobresaliente, importante, y que el Señor nos regala. Estamos hacia el final de nuestra carrera. Moisés toma la vara y golpea la roca. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sale agua. Hay gente que dice: no, si Dios respalda lo que yo estoy haciendo, si hay resultado. Si nosotros nos vamos a tomar las cosas por nuestra cuenta, hermanos queridos, hay gente: no, hermano, yo ando bien. Mire, evangelicé a una persona y se convirtió. Me sigue yendo bien en el negocio. Dios no se ha apartado de mí. ¿Es correcto? No, hermanos.
El agua brotó de la peña a pesar de que Moisés estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque había necesidad. Existía la necesidad de que Dios saciara la sed de ese pueblo. Y Dios lo hizo. El agua brotó, pero hermanos, mucha atención con esto. Hay gente que está fuera inclusive del camino del Señor. Están fuera. Y personas a quienes les dé mucho, hermano, usted no está bien, está mal, lo que usted está haciendo no es correcto. Yo siento a Dios en mi corazón. Y me va bien en mis negocios. Y me va bien en mi familia. Fíjese que una persona llegó a decirme, ¿sabe qué? Estamos mejor como familia ahora que cuando íbamos a la iglesia. Y está mal, yo sé que está mal. ¿Se dan cuenta del riesgo que tenemos? Que nosotros lo estamos enfrentando. De llegar a creer, como las cosas todavía salen bien y ocurren, eso quiere decir que voy bien. Esa no es señal de que voy bien. Eso es señal de la fidelidad de Dios a pesar de nuestras fallas. Y nosotros no podemos confundir esto. Si estamos, hermanos, avanzando hacia la meta, lo que sí tenemos que entender es que cada día tenemos que afinar más nuestro oído para entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él espera de nosotros, y decirle, sí, Señor, lo voy a hacer. Si tú dices que ahora le hable a la peña, pues ahora le voy a hablar. Pero no quiero cambiar mi forma, la base que yo tengo contigo, no la quiero cambiar. No voy a caer en la provocación. A veces como familia, hermanos, tenemos problemas con los hijos. A veces es con la esposa o con el esposo. A veces es con los padres. Y el formato con Dios no cambia. El formato con Dios se llama intimidad con Él. Ir y decirle allí en nuestro lugar secreto, Señor, las cosas están así. ¿Todavía puedes tomar en tus manos mi situación? ¿Todavía lo puedes arreglar o ya no puedes? Porque si ya no puedes tú, entonces lo arreglo yo. Hay un hermano que ha sido una persona, un hombre que ha impulsado por muchos años la tarea financiera de la iglesia en nuestro país. Y él siempre está con que debemos ser fieles a Dios en nuestros diezmos. Y una persona llegó y le dijo, hermano, pero es que yo no veo, no puedo creer en esto, no entiendo yo la fidelidad y la provisión de Dios, no lo entiendo. Y él ya estaba como medio desesperado con este hermano el que le estaba enseñando, y le dijo, mira, tú obedece a Dios, confía en Él, y si el Señor te falla, vienes conmigo a ver qué puedo hacer por ti. Donde Dios te falla, vienes. Y dice el hermano, nunca vino a buscarme porque Dios no falla. Hasta el día de hoy, hermanos, no falla, sigue siendo nuestra receta. Moisés dijo, no, todo va bien, ¿no? Pero no. Dios lo llama aquí en el capítulo 32 de Deuteronomio y le dice, Moisés, ahora sí, ven para acá. Súbete al monte. Señor, que te subas al monte. Sube al monte Nebo. Y contempla la tierra. Contempla que soy un Dios fiel. Y ahí te mueres. No vas a entrar. No vas a tomar la tierra. No vas a tomar lo que yo había decidido que tú tendrías.
porque tú no me santificaste, tú no me diste a mí mi lugar, tú no me diste a mí mi sitio. Cuando María y Aarón se rebelaron en contra de Moisés, ¿qué tuvo que hacer Moisés para disciplinarlos? Nada. ¿Quién se hizo cargo de las cosas? Dios. En toda circunstancia que vivió Moisés, el Señor se hacía cargo de las cosas. Entonces Dios le dice: Moisés, se te olvidó. En el momento importante olvidaste. Eso es lo que pasa en algunos, en el deporte, cuando en el último minuto nos ganan. ¿Se siente feo? Se siente feo perder siempre, pero estar a un minuto de lograrlo y en el último minuto nos despachan, se siente más feo. Entonces Dios nos estimula, hermanos. Les decía, estamos en tiempos especiales y el enemigo tiene muchas formas de trabajar. Algunas veces les decía, dentro de nuestra propia familia. Pero la receta es la misma. Quiero que terminemos leyendo en Filipenses. Terminemos este estudio leyendo en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué cosa? Gozaos en el Señor. Hermanos queridos, tenemos que luchar y mantenernos en el gozo de Dios. Cuando el gozo de Dios es quitado de nuestra vida o nosotros lo perdemos, hay un margen grande de que las cosas no van a salirnos ya bien. Y por eso el apóstol dice: gozaos ¿en quién? No en las circunstancias. ¿En quién tenemos que gozarnos? En el Señor. Las circunstancias, hermanos, son exactamente eso, cosas temporales. Buenas o malas, son temporales. Pero el apóstol dice: gozaos en el Señor. Y les dice: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos que gloriarnos? En Cristo, hermanos, no en nuestros logros, no en nuestro historial. No, gloriarnos ¿en quién? En Cristo, no teniendo confianza en la carne. No tenemos nada de qué confiar en la carne. Y en el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Todavía estamos en el mismo sitio donde podemos recibir la revelación de Dios para nuestras vidas y caminar hacia la meta en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dividirnos de manera diferente. Ahora vamos a trabajar por matrimonios. Entonces, las personas los jóvenes, si se quedan aquí, los matrimonios van a pasar aquí al comedor.